¿Qué tal? Seguramente la gran mayoría de ustedes vieron el programa de Tercer Legrado esta noche, donde se presentó Andrés Manuel López Obrador y comentaba yo en la página, porque lo estuvimos viendo varias personas al mismo tiempo y platicábamos a través de la página, que sin lugar a dudas de los tres candidatos que han ido a este programa, a López Obrador es a quien mejor le ha ido. Vamos a recordar que a Josefina, de verdad, pobre Josefina, le fue como en feria, ¿eh? Le llovió, la hicieron pedazos, hasta lástima daba la señora ya en ese momento. Y a Peña Nieto, pues ya sabemos que fue muy a modo y a pesar de todo, Peña Nieto terminó desesperado. Peña Nieto terminó incluso enojado. No pudo mostrar esa supuesta pose que tiene de hombre sereno, tranquilo, relajado y se enojó muchísimo. Y el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador va y se para en la cueva del lobo, donde estaban preparados. ¿Cuánto tiempo habrán planeado estos desgraciados qué era lo que le iban a decir a López Obrador el día de hoy? Yo me quedo pensando en eso. Yo creo que lo esperaban con ansias. Se fue a meter a la cueva del lobo y los lobos estaban hambrientos. Y les dio una cátedra de serenidad. Es de verdad es impresionante la manera en que yo creo que con esos ataques que recibió, cualquiera de nosotros hubiera terminado por enojarse, levantarse y decirle, oye, mi hijo de tu madre, no seas mentiroso. Y él tuvo una serenidad, les contestó todo sin titubear. Y además les fue a decir en su cara, en su casa, que están usando datos falsos para tratar de engañar a la gente. Los llamó mentirosos, los llamó vendidos, en pocas palabras, aunque no lo dijo abiertamente. Y fíjense qué cosa tan curiosa. De todos los que estaban ahí, en el momento en el que les dijo esto, que estaban mintiendo, los únicos que saltaron fueron Denise Merker y Víctor Trujillo. Los demás se quedaron callados. ¿Qué quiere decir esto? Pues aceptando. El que calla otorga. Ninguno de los demás se deslindó de lo que les estaba diciendo López Obrador. Y salieron con su cuento Denise Merker y Víctor Trujillo, no nos metas en el mismo costal, de alguna manera tratando de desligarse de todo lo que los otros estaban haciendo, aunque ellos forman parte del equipo de Lobos que está atacando al candidato de las izquierdas. Pero es sorprendente la actitud de los demás, o sea, se quedaron callados. Desde el principio, desde que empezó el programa, le dijo López Obrador al baboso este de Leopoldo Gómez que ellos habían estado haciendo un seguimiento injusto a la campaña de Peña Nieto en relación con la de él, y le dijo que le iba a entregar los documentos que lo probaban. No se lo esperaban estos tipos. Miren, vamos a comentar algunos puntos importantes. Primero, en toda la campaña, Andrés Manuel no había dado a conocer algún dato que lo mostrara como el claro puntero, a pesar de lo que digan ellos. Y el día de hoy, en su casa les dijo, sus encuestas mentirosas no están diciendo la realidad que estamos viviendo en la campaña. Y voy arriba de Peña Nieto por 2 puntos y muy arriba de Josefina por 9. 28, 26, 19. Y ya saben cómo salieron aquellos como lobos, como viejas de mercado, no lo dejaban hablar, no lo dejaban concluir las ideas. Y lo empezaron a atacar con cuáles encuestas, que GAISA aprobó, que fíjense, este es un punto bien importante. Dice el baboso de Ciro Gómez Leiva, eh, en 2006 la única encuesta que se acercó a la realidad fue la de GAISA. A ver, pausa. La única encuesta que se acercó a la realidad o a la realidad del fraude. Porque si hablamos de la realidad del fraude, pues sí, GAISA más o menos estuvo ahí. Pero, ¿y si contamos el fraude? ¿A poco GAISA entonces dijo la verdad o se acercó siquiera? Mentira. Andrés Manuel fue muy hábil al decirle, a ver, ¿cómo es posible que me pongas una encuesta como ejemplo de este calibre que demuestra que me pone 16 puntos abajo, mientras que hay muchas otras
que cuando menos me acercan un poquito más, como la de Reforma. ¿Quién miente? Les dijo López Obrador. Alguien está mintiendo. Y Ciro Gómez Leiva, indignadísimo, indignadísimo. Trataron de atacarlo con lo de que si va a haber conflicto al terminar las elecciones si él no gana. Y lo que les respondió Andrés Manuel es digno de aplaudirse. A ver, espérame. Primero, vamos a ganar. Les dijo también que no confiaba en el IFE. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Vas a acatar los resultados o no? Y bla, 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 como loras huastecas, ladrando, y enojados, todos enojados. A ver, espérame. Si los resultados de las mesas son iguales a los del IFE, pues claro que vamos a acatar la resolución. Pero si los resultados de las mesas son diferentes a los del IFE, por supuesto que la vamos a protestar. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, porque eso probaría un fraude. Tienen que coincidir para ganar o para perder. Entonces desconoces al IFE. No. Voy a respetar el resultado que me van a ayudar a vigilar los ciudadanos del país, el Movimiento de Regeneración Nacional. Si ellos me dicen que en esta casilla tuve 5 votos y en esa misma casilla en el IFE y en el PREP me dicen que tuve 5 votos, voy a estar de acuerdo. Suena muy lógico, ¿no? Y los otros idiotas tratando de enredarlo en aquel asunto famoso de que no respeta a las autoridades, no respeta a las instituciones, y lo que él les respondió es muy cierto, tienen que coincidir. Si no coinciden, ni él ni nosotros vamos a respetar esa decisión o ese resultado. La que me dio mucha ternura, es de una ternura inigualable, de verdad, esta mujer que presume de tener una gran trayectoria política, perdón, periodística, y se le olvida a la hija de su puta madre, que sirvió de pinche parapeto y de bufón en un programa absurdo que se llamó Big Brother. No, hombre, qué trayectoria reconocidísima. Un programa apendejamensos, felicidades, Adela Micha. Y le dieron en toditita la madre en Twitter con un hashtag que salió inmediatamente ladro como Adela. Se puso a gritar como loca, deme chance de a preguntarle, pero deme... Por favor, fíjense que a comparación de lo que hizo Denise Merker, esperó su turno, cuestionó, no la defiendo, también dijo barbaridades, pero caray, ahí se ve la calidad de personas. Escribía yo en la página en ese momento, ¿quién es peor periodista de estos? Decía yo, Loret de Mola, tratando de engañar con datos falsos, falsos, diciendo y poniendo como fuente de referencia de sus datos al estúpido INEGI. El INEGI ni siquiera pertenece al gobierno, es una pinche empresa que contrata el gobierno y que lo único que ha hecho desde que apareció es rendirle culto al gobierno, porque el gobierno es quien le paga. Entonces muestra datos a favor de los gobernadores que están en el partido, en el poder en turno. Ahorita está gobernando el PAN y chequen los datos del INEGI, los estados con mayor índice son los del PAN. Cuando gobernaba el PRI, los estados con mayor índice en todos los aspectos buenos, pues eran los del PRI. ¿Cómo podemos confiar en el INEGI si yo ni les abro la puerta? ¿Quién de ustedes le contesta al INEGI la verdad? Yo no. ¿Qué chingados les voy a estar diciendo las cosas que me vienen a preguntar? Que se metan su encuestita por donde les quepa. Y fíjense que la respuesta de López Obrador fue bien interesante. Le dijo, a ver, vamos a ponernos claros. No me vengas a decir que en el Distrito Federal hay tanta pobreza porque en el Estado de México hay 1.2 millones de pobres. Y en el Distrito Federal solamente hay 80,000 en una población de 9 millones de personas. Con todo ese apoyo que le ha dado a la gente humilde, y me gustó mucho el ejemplo que le dio, los vagones que se licitaron para el metro, que no era un negocio pequeñito, 5,000 millones de pesos, donde se formó una comisión ciudadana que vigilara. Y les volvió a recordar que Peña Nieto era funcionario con Montiel y que ahora es candidato, mientras él no metió las manos por Bejarano. Y esto tiene que quedar bien claro. Si Bejarano estuvo unos meses nada más en la cárcel, pues no es culpa de Andrés Manuel, es culpa del pendejo juez, es culpa del sistema corrupto de justicia.
pero AMLO no lo juzgó, ¿o sí? ¿Él era el juez? Y insistiendo con eso, con la famosa cena donde les digo, un momento, señores. Si ya salió el señor Krill a decir que yo no me iba a presentar porque yo no iba a ir a pedir dinero, ¿dónde está el punto? En que estas personas fueron a pedir dinero en mi nombre y yo me quedo pensando, y lo comentaba también en la página al momento, entonces si yo tuviera un hermano que asesina a alguien, ¿yo tengo que pagar su culpa? No, que cada quien pague sus propias culpas, me parece. Si en eso hubo un delito, pues quien tiene que castigar es la justicia. Yo estoy seguro que Andrés Manuel tuvo que haber hablado con estas personas y pues no tiene en realidad por qué ventilarlo en los medios. ¿Para qué? ¿Para que lo hagan pedazos? Lo que estuvo fatal, a ver si me alcanza el video, lo que estuvo fatal, lo que es más reprobable de todo lo que se dijo hoy en tercer grado, voz de estos pseudo periodistas, fue cuando el idiota de Gómez Leiva le puso comillas a los 60,000 muertos de la guerra contra el narco, como si fueran fantasmas, como si los números fueran mentirosos, porque muy al contrario de 60,000, estoy seguro que son muchos más, poniendo en duda que existan esos 60,000 muertos. Perdónenme por lo que voy a decir, Ciro Gómez Leiva, vas y chingas a tu puta madre. Son seres humanos, güey. Existían. Fueron enterrados, vimos los cadáveres colgados, mutilados, acribillados. No es imaginación de nadie. Eres el peor periodista de México, si es que se le puede llamar periodista a eso. Es un verdadero patán este tipo. Y excelente la forma en que le respondió Andrés Manuel López Obrador. ¡Ey! Momento. Es gente real, que ha muerto. Y si Felipe Calderón no es culpable, sí es responsable de todas esas muertes. Y no lo vamos a perdonar. Si es responsable, se le va a aplicar la ley. Bueno, pues llegó el momento en el que todos gritaban, todos... no, me parecían lobos de verdad ahí ladrando, aullando. Y López Obrador, tranquilo, sereno, dándoles una cátedra. Aprendan, hijos de su rechingada madre. Me da mucha rabia tener que decir que estamos llenos de pseudo periodistas en la televisión, que se confabulan porque los mandan sus patrones a atacar a una persona que ha probado su honestidad y el amor por este país. Son unas basuras antes que cualquier otra cosa. Está la propia dignidad y estos bastardos no tienen dignidad. A estos tipos se les va a recordar como unos miserables. Y a pesar de eso, hoy Andrés Manuel López Obrador los hizo pedazos. Les respondió todo. Y hubo un momento al final que se tuvieron que quedar callados escuchando la propuesta de gobierno de Andrés Manuel López Obrador para parar esta masacre en la que nos tiene metidos el PAN. Y al final, López Obrador salió ganando porque el mismo jefe de pseudo periodistas tuvo que decir, caray, veo a un López Obrador diferente al que se ve en los templetes. Una risa. Tenemos un gran candidato. Viene y sigue la guerra sucia. Y no lo vamos a dejar. A informar, jóvenes. Hoy se demostró que de los tres, caray, sobran las razones. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Meter a la cueva del lobo y los lobos estaban hambrientos. Y les dio una cátedra de serenidad. Es de verdad es impresionante la manera en que yo creo que con esos ataques que recibió, cualquiera de nosotros hubiera terminado por enojarse, levantarse y decirle, oye, mi hijo de tu madre, no seas mentiroso. Y él tuvo una serenidad, les contestó todo sin titubear. Y además les puedo decir, Gina,
que sin lugar a dudas de los tres candidatos que han ido a este programa, a López Obrador es a quien mejor le ha ido. Vamos a recordar que a Josefina, de verdad, pobre Josefina, le fue como en feria, ¿eh? Le llovió, la hicieron pedazos, hasta lástima daba la señora ya en ese momento. Y a Peña Nieto, pues ya sabemos que fue muy a modo y a pesar de todo, Peña Nieto terminó desesperado. Peña Nieto terminó incluso enojado. En su cara, en su casa, que están usando datos falsos para tratar de engañar a la gente. Los llamó mentirosos, los llamó vendidos, en pocas palabras, aunque no lo dijo abiertamente. Y fíjense qué cosa tan curiosa. De todos los que estaban ahí, en el momento en el que les dijo esto, que estaban mintiendo, los únicos que saltaron fueron Denise Merker y Vic. ¿Qué tal? Seguramente la gran mayoría de ustedes vieron el programa de Tercer Legrado esta noche, donde se presentó Andrés Manuel López Obrador, y comentaba yo en la página, porque lo estuvimos viendo varias personas al mismo tiempo y platicábamos a través de la página. No pudo mostrar esa supuesta pose que tiene de hombre sereno, tranquilo, relajado, y se enojó muchísimo. Y el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador va y se para en la cueva del lobo, donde estaban preparados. ¿Cuánto tiempo habrán planeado estos desgraciados qué era lo que le iban a decir a López Obrador el día de hoy? Yo me quedo pensando en eso. Yo creo que lo esperaban con ansias.